Política el acuerdo por el que se somete a consideración del Pleno el listado de 10 personas candidatas al cargo de titular de la Fiscalía General de la República para ser enviado a la titular del Ejecutivo Federal. El acuerdo se encuentra disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento. Este acuerdo viene acompañado de una propuesta de modificación. Por lo tanto, solicito a la Secretaría que dé lectura a la parte resolutiva del acuerdo en los términos en que fue presentado y posteriormente de lectura a la propuesta de modificación. Con gusto, Presidenta. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se pone a consideración del Pleno el listado de 10 personas candidatas y candidatos al cargo de titular de la Fiscalía General de la República para ser enviado a la titular del Ejecutivo Federal. Primero, la Junta de Coordinación Política propone al Pleno del Senado de la República el listado de las siguientes ciudadanas y ciudadanos que integran la lista de personas candidatas al cargo de titular de la Fiscalía General de la República. Número 1, Luz María Zarza Delgado, folio 72. Maribel Bojorges Beltrán, folio 98. Número 3, Sandra Luz González Mogollón, folio 119. Número 4, Ernestina Godoy Ramos, folio 185. Número 5, Virna Lucía Grande Hernández, folio 198. Número 6, Luis Manuel Pérez de Hacha, folio 40. Número 7, Alfredo Barrera Flores, folio 94. Número 8, Amlet García Almaguer, folio 187. Número 9, David Borja Padilla, folio 249. Número 10, Miguel Nava Alvarado, folio 250. Segundo, la aprobación del listado en mención se realizará por votación nominal de las 2/3 partes de los miembros presentes. Tercero, en caso de que no se alcance la mayoría calificativa requerida, se estará a lo dispuesto en la base octava de la convocatoria pública para designar a la persona titular de la Fiscalía General de la República, aprobada el 27 de noviembre del 2025. Cuarto, una vez aprobada la lista de cuando menos 10 personas candidatas, se remitirá al titular del Ejecutivo Federal para los efectos previstos en la fracción segunda del párrafo tercero del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quinto, a partir de la recepción de la terna que la persona titular del Ejecutivo Federal envía al Senado de la República, previa comparecencia de las personas que la integren a efecto de hacer efectiva su garantía de audiencia, se designará al Fiscal General de la República por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes, como lo dispone la fracción tercera del párrafo tercero del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sexto, cualquier caso no previsto en el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política. Transitorio. Único. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación en la sala de sesiones de la H. Cámara de Senadores el 2 de diciembre del 2025. En este momento doy lectura ahora a la propuesta de modificación. Primero, la Junta de Coordinación Política propone al Pleno del Senado de la República
el listado de las siguientes ciudadanas y ciudadanos que integran la lista de personas candidatas al cargo de titular de la Fiscalía General de la República. El número 7 se elimina y en su lugar es Félix Roel Herrera Antonio, del folio 1. Los demás quedan de la misma manera. Es todo, señora presidenta. Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore la modificación presentada a efecto de que el acuerdo se discuta y vote con la propuesta integrada. Con gusto, presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza la incorporación de la propuesta al acuerdo para su discusión y votación. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza la incorporación de la propuesta al acuerdo, señora presidenta. En consecuencia, el acuerdo se tramitará con la modificación aprobada por la Asamblea. Como escuchamos, el acuerdo contiene 6 resolutivos y un artículo transitorio. Del segundo al sexto resolutivos, así como el artículo transitorio, son operativos. El primero contiene el listado de las 10 personas candidatas a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República, mismo que ya incorpora la modificación aprobada. En consecuencia, una vez concluida la discusión, realizaremos una votación económica para consultar si se aprueban los resolutivos sexto, tercero, cuarto, quinto y sexto del acuerdo y el artículo transitorio. En caso de ser aprobados, pasaremos a una votación nominal para consultar a la Asamblea si aprueba el resolutivo primero, que contiene el listado de 10 personas candidatas al cargo de titular de la Fiscalía General de la República con la modificación aceptada. Informo a ustedes que se abrirá una ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios hasta por 5 minutos y se pondrá a discusión. Posteriormente consultaremos si se encuentra suficientemente discutido. De ser así, se dará la palabra a quien oportunamente lo haya solicitado para rectificación de hechos hasta por 2 minutos. De no resultar suficientemente discutido, se continuará con la discusión hasta que la Asamblea determine lo contrario. Finalmente, procederemos a la votación en los términos ya expuestos. Iniciamos con los posicionamientos. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al senador Néstor Camarillo Medina del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con tu venia, presidenta. En Movimiento Ciudadano tenemos clara que la verdadera prioridad en este proceso para elegir a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República no es otra más que la de combatir el grave fenómeno de la impunidad que existe en nuestro país. México necesita una fiscalía que investigue, que sancione todos los delitos que se cometen en nuestro país y que se garantice la justicia a las víctimas. Ese es y debe ser el propósito que guíe cada decisión de este Senado de la República.
La crisis que enfrenta nuestra Procuración de Justicia es grave. De acuerdo con el INEGI, en 2024 se cometieron cerca de 33.5 millones de delitos, de los cuales apenas el 9.6% se denunciaron. Esto implica una cifra negra de más del 93%, más de 31 millones de delitos que siguen sin denunciarse y mucho menos se van a investigar. De este gran total, apenas el 0.8% de los delitos tuvieron alguna resolución positiva por el denunciante. Por ello, este procedimiento exige seriedad, altura de miras y responsabilidad institucional. Exige que como senadoras y senadores entendamos que la Procuración de Justicia es una tarea del Estado y no de un partido político o de un grupo. Por ello, desde nuestro grupo parlamentario, queremos expresar nuestra preocupación por la manera en la que se pretende realizar la designación de la próxima persona titular de la Fiscalía. Hagamos un breve ejercicio de comparación entre el procedimiento de 2018 y el que estamos llevando a cabo el día de hoy. En 2018, este Senado de la República convocó un procedimiento amplio, plural, deliberativo y con mecanismos de participación ciudadana. En cambio, los plazos y mecanismos de la convocatoria en 2025 son reducidos y opacan la legitimidad de este procedimiento. Entendemos perfectamente la seriedad del asunto y desde aquí pedimos que actuemos con seriedad, sin prisas, pero también sin pausas. Además, hay que decirlo, el mismo día en que la Jucopo integra la lista de 10 personas candidatas, al integrar la terna por el Ejecutivo, esta se somete a votación del Pleno. En cambio, en 2018 se contemplaron hasta 20 días para la conformación de la lista y 10 días para la remisión de la terna y 10 días para que el Senado la discutiera y la votara. En esta ocasión, todo el procedimiento podría concluir en menos de una semana, lo que debilita el escrutinio y la deliberación pública y parlamentaria. El acuerdo que hoy votaremos cumple con la ley. Sin embargo, dista de ser un proceso abierto, detallado y transparente, que se llevó a cabo en 2019. Un proceso similar nos hubiera permitido evaluar con detenimiento a los perfiles para posteriormente tener el listado de las 10 personas. Sabemos que la Fiscalía no puede permanecer acéfala por mucho tiempo, porque la Procuración de Justicia es una de las tareas más urgentes de nuestro país. Sin embargo, también hacemos un llamado firme a la reflexión. El Senado no puede actuar como una oficialidad de partes. Debe ejercer a cabalidad las facultades que la Constitución le otorga, con independencia, equilibrio y con sentido de Estado. Lo deseable habría sido contar con comparecencias que permitieran valorar de manera integral a todos los perfiles inscritos. Lo ideal habría sido convocar a un procedimiento plural, amplio y con mecanismos sólidos para garantizar la paridad de género y lo legítimo, que es que el exfiscal hubiera presentado su renuncia por una causa verdaderamente grave y no para aspirar a ocupar otro cargo en el servicio público. Más allá de lo cuestionable de este procedimiento, en Movimiento Ciudadano no queremos perder el foco de lo verdaderamente importante. Quienes aspiren a encabezar la institución deben asumir que su propósito fundamental es la construcción de una fiscalía de resultados, de una institución efectiva, objetiva y que no esté sujeta al mandato del poder, sino al mandato de la ley. Lo que México demanda es una fiscalía lo suficientemente eficiente, senador, para generar confianza en sus ciudadanos. Concluyo, Presidenta. Lo que México demanda es una fiscalía transparente, accesible, cercana a las víctimas y comprometida con su personal,
que invierta en la capacitación y profesionalización para mejorar la eficiencia en su trabajo ministerial. Una fiscalía que diseñe un plan estratégico basado en inteligencia, tecnología y resultados medibles, que priorice la investigación de los delitos que más daño provocan al tejido social y de las violaciones graves a derechos humanos que se cometen desde las instituciones del Estado. Creemos que México no puede esperar más, que hay mucho por hacer y que la Fiscalía debe trascender afinidades políticas. Termino. Y estar a la altura de la demanda ciudadana de verdad, justicia, dignidad y reparación. Muchas gracias, Presidenta. A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, senadora presidenta, con su permiso. Quienes tenemos el enorme privilegio de formar parte de esta legislatura en un proceso de reelección, nos ha tocado vivir todas las etapas por demás trascendentales que ha vivido la Fiscalía General de la República. Desde su creación, nos tocó a los integrantes de la pasada legislatura crear este organismo constitucionalmente autónomo que procura la justicia en nuestro país. Nos tocó nombrar a su primer titular y ahora en esta nueva etapa, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, nos toca recibir y darle trámite a la renuncia que en días recientes presentó el fiscal general de la República e iniciar este inédito e histórico proceso para elegir a la nueva persona titular de tan trascendente dependencia. Por eso, queridas compañeras y compañeros senadores, el acuerdo de quienes integramos la Junta de Coordinación Política que sometemos hoy a su consideración es de lo más trascendente. Tendremos, como lo saben, como parte del proceso, que enviar a la titular del Poder Ejecutivo, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, un listado de 10 personas candidatas para ocupar la Fiscalía General de la República. Este acto es fundamental porque cumple con el procedimiento constitucional que regula la sustitución del fiscal general. Nuestra responsabilidad es integrar y aprobar una lista sólida, plural y profesional que permita a la presidenta de este país, la doctora Claudia Sheinbaum, elaborar una terna que será enviada a esta Cámara. Ese es el mandato que fija claramente el artículo 102, apartado A de nuestra Constitución. La lista que hoy remitimos contiene perfiles con una amplia trayectoria en materia jurídica, académica, administrativa o de procuración de justicia. Son personas con experiencia acreditada y con un recorrido público que respalda su inclusión. En esta etapa no corresponde tomar partido por ninguna candidatura. Corresponde asegurar que el proceso avanza en orden, legalidad y respeto institucional. La Fiscalía General de la República es una institución clave para garantizar justicia en nuestro país. Su titular dirige la investigación de los delitos federales, coordina la acción penal y representa los intereses de la sociedad. El liderazgo de esta institución influye en la confianza ciudadana, en la eficacia respecto al combate a la impunidad y en la fortaleza del Estado de Derecho. La Constitución señala que ante la ausencia definitiva del fiscal general, el Senado tiene 20 días para integrar y aprobar por mayoría calificada una lista de al menos 10 personas candidatas. Una vez integrada, se envía a la presidenta de la República y ella dispone de 10 días para formular una terna. Esperamos con responsabilidad y respeto institucional esta terna. Una vez que llegue, el Senado de la República deberá realizar las comparecencias, analizar los perfiles, evaluar sus capacidades y elegir finalmente
a la persona que será la nueva titular de la Fiscalía General de la República. Esta designación, recordarles a todas y a todos ustedes y al pueblo de México, requiere de una mayoría calificada. Es por eso que este proceso asegura equilibrio entre poderes y evita decisiones unilaterales. Cada etapa tiene tiempos claros y cada autoridad participa con atribuciones definidas. De esta manera se protege la autonomía de la Fiscalía, se respeta la división de poderes y se fortalece la confianza en las instituciones. Es por eso que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo respalda este acuerdo, porque contribuye a que el procedimiento avance conforme a lo establecido en la Constitución. Reconocemos que este es un momento importante para el país y que la Fiscalía requiere un liderazgo profesional, independiente y responsable, y que el proceso debe estar a la altura de esta exigencia. Hoy enviamos la lista para que continúe este proceso. Confiamos en que nuestra querida Presidenta de la República enviará una terna integrada por perfiles con capacidad, experiencia y compromiso con la justicia. Cumplamos, senadoras y senadores, con nuestro deber constitucional. Avancemos con seriedad y responsabilidad en la designación de la próxima persona titular de la Fiscalía General de la República. Es cuanto. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, senadora. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de Fabián del Río, Alessandra Bramanti y María Eugenia Estrada, quienes acuden a esta importante sesión de la Cámara de Senadores y Senadoras por invitación de la senadora Amalia Dolores García Medina. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Para presentar su posicionamiento tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, Presidenta. Sí se me hacen, la verdad, bien tiernos que se sientan los creadores del hilo negro. La verdad es que no. La verdad es que más que aportarle controles constitucionales para el nombramiento de la Fiscalía, lo único que ha hecho Morena en el artículo 102 constitucional es debilitar el nombramiento de una Fiscalía autónoma, independiente y profesionalizada. Los primeros esfuerzos que se hicieron para tener un contrapeso de la República fueron en 1994, cuando se le dio la atribución al Senado de ratificar al entonces procurador. Pero fue realmente una reforma de calado, la de 2014, que es donde se vincula con el artículo 94 de la Constitución, que para ser un fiscal, ya fiscal de un organismo autónomo, tenías que cumplir no solamente los requisitos de tener 35 años y un título de derecho por más de 10 años, no, te vinculaba con los requisitos que necesitabas para ser ministro de la Suprema Corte. Luego entonces te ibas al artículo 95 y pues no deberías de ser secretario de Estado, fiscal general, senador, diputado federal, ni gobernador o jefe de gobierno. De esta manera se trataba de que el poder político no tuviera como brazo armado, como brazo político al fiscal general de la República, y que poco a poco, a través de este control constitucional, de emitir una convocatoria, de sacar una lista de 10, de que la presidencia regresara a una lista de 3, de que se seleccionara entre esos 3 uno, todo bajo el control de las 2/3 partes, obligaba a presentar mejores perfiles, mayor profesionalizados, pero en el manoseo intenso que hicieron de la Constitución en el 2024, desvincularon esto. Entonces ya nada más con tener el título, con simplemente tener mayor de 35 años y ser militante de Morena, pues ya con eso ya prácticamente entran a la siguiente etapa. Entonces, en este sentido fue así como en menos de una semana nos enteramos que la presidenta dice tener una comunicación del Senado de la República, de la cual nadie en este pleno está enterado,
comunicación que debiera ser pública y que no se ha dado a conocer, y en menos de 24 horas de esa supuesta comunicación que no es oficial, llega una carta de renuncia sin renuncia, una carta donde el fiscal nos pide que tramitemos su embajada, porque aquí de eso se trata, de pactar, de corromper, de acomodar, de eso se trata todo con Morena. Luego entonces se abre una rápida convocatoria para que todos los paleros de Morena vengan y se inscriban, y así fue. Y el día de hoy se le entrega a la Jucopo una lista de 10 aspirantes sin tomar en cuenta los coordinadores parlamentarios. Se llega ya con la lista ya elaborada, se les dice es lo que hay, fírmele hay, los que quisieron firmaron, los que no, no. En el caso del grupo parlamentario del PRI no firmamos, y uno de los perfiles que se les coloque, es el único que se había atrevido a criticar a la presidenta de la República, fue justamente el cambio que hicieron hace unos momentos. El nombre que cambiaron hace unos momentos es el único que había sido crítico con este gobierno. ¿Qué nos están diciendo con este cambio? Aquí solo pasan los cuates y te tenemos observado. Pues bueno, parece ser que en Fast Track cambian el procedimiento que se había establecido por primera vez en 2019 para la selección del fiscal, que era que la Comisión de Justicia pues entrevistara a los 3 perfiles que mandara la Presidencia de la República. No, ya no, ahora el acuerdo de la Jucopo unipersonal nos dice que nada más lo que va a suceder es que aquí en el Pleno preguntas, respuestas y vámonos a la votación. Todo en menos de una semana en que hayan coaccionado al fiscal para que aceptara dejar la fiscalía a cambio de una embajada. Grave, sí, gravísimo. Y ahora todo el país de nervios. ¿Quién será? ¿Quién irá a suceder al fiscal Hertz? Uy, qué nervios. Ernestina, mañana se vota por la compañera senadora Ernestina Godoy, consejera jurídica, exconsejera jurídica de la presidenta, muy cercana a la presidenta de la República, y vienen todavía a simular aquí que van por una fiscalía autónoma. Van con la instrucción de cerrar todos los expedientes que hay respecto al robo del siglo, el huachicol fiscal. Bueno, pues solo queda claro que no tienen vergüenza, que van rompiendo los controles constitucionales y que a cada paso que dan, lo único que hacen es lastimar a la República. ¿Es cuánto, Presidenta? A continuación tiene el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia de la mesa, compañeras y compañeros senadores, el equilibrio entre poderes y los mecanismos constitucionales que establecen los contrapesos son pilares fundamentales para el óptimo y democrático funcionamiento de la República y de sus instituciones. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista asumimos esta atribución constitucional con el sentido republicano que la patria demanda. En este tenor, una de las responsabilidades de mayor relevancia para este Senado de la República es el nombramiento de la próxima persona titular de la Fiscalía General de la República. Sin duda, avanzar en este proceso de designación es fundamental, debido a que es una institución clave para garantizar el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, combatir la impunidad y fortalecer la procuración de justicia en nuestro país. El cargo de fiscal general es una posición estratégica desde la cual se dirige la investigación y persecución de los delitos. Se trata de la figura encargada de conducir la acción penal del Estado y de garantizar que la impartición de justicia se realice con objetividad e imparcialidad. Este encargo exige una sólida preparación técnica, vocación de servicio y trayectoria profesional.
acreditada. Por ello, hoy este Senado, en ejercicio de sus facultades constitucionales, asume la tarea de integrar y remitir a la Presidencia de la República una lista de perfiles idóneos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General, en virtud de la renuncia presentada por el doctor Alejandro Gertz Manero. Para ello, la Junta de Coordinación Política ha presentado ya una lista de personas que participaron en la convocatoria pública, abierta y transparente emitida para este propósito. Las y los aspirantes que hoy se someten a consideración son resultado de una revisión exhaustiva de sus trayectorias profesionales, méritos académicos, experiencia institucional y del estricto cumplimiento de los requisitos legales previstos en la Constitución y en la Ley de la Fiscalía General de la República. Se trata de una convocatoria en la que se registraron hombres y mujeres con vocación de servicio, profundo conocimiento del sistema penal y un claro compromiso con el fortalecimiento de la Procuración de Justicia. Cada uno de los perfiles fue analizado con objetividad y responsabilidad, y los nombres que hoy se presentan cuentan con los acuerdos necesarios y el aval de la mayoría de los coordinadores de los grupos parlamentarios. La lista que hoy discutimos y votaremos constituye un ejercicio de equilibrio entre poderes, cuyo objetivo es garantizar que la Presidencia de la República reciba propuestas serias, sólidas y debidamente sustentadas, permitiendo que el procedimiento continúe conforme a lo establecido por la Constitución. La aprobación de esta lista representa un paso decisivo para avanzar en este procedimiento. Con ello, el Senado cumplirá con la etapa de selección y asegurará que los perfiles propuestos cuenten con la integridad, la experiencia y la formación necesarias para aspirar a encabezar una institución tan relevante como la Fiscalía General de la República. Ante la realidad nacional en materia de inseguridad en algunas regiones del país y los avances contundentes que está dando la Estrategia Nacional de Seguridad que sometió a consideración de este Senado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no podemos aplazar este nombramiento porque es de mayor prioridad, y de ahí que resulte indispensable continuar con responsabilidad y prontitud para garantizar que la conducción de esta institución se mantenga firme, eficiente y a la altura de sus obligaciones constitucionales. Compañeras y compañeros senadores, no estoy de acuerdo con lo que se dijo previamente aquí. Me parece que todos los cambios constitucionales que hemos llevado a cabo y los profundos cambios en el sistema de justicia de nuestro país, incluidos los cambios que hubo en el Poder Judicial, dan muestra de la solidez institucional que hoy por hoy tiene nuestro país. Y sin duda, la selección de la persona que vaya a encabezar la Fiscalía, un hombre o una mujer, muestra también de la fortaleza institucional entre poderes que vamos a llevar a cabo con la Presidencia de la República y el Senado. Es por ello, compañeras y compañeros senadores, que les pido aprobemos a la brevedad esta lista para que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pueda remitirnos la terna que será sometida a su consideración. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Quiero informarles que tenemos también la visita de un grupo de estudiantes de la Asociación Puma UNAM, en colaboración con la Universidad Mexiquense, la Universidad Rosario Castellanos y la Asociación Mezclar Culture, quienes acuden por invitación de la senadora Alma Anaí González Hernández. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Informo también a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes del Instituto de la Juventud Piedadense, quienes acuden por invitación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Federalismo.
A continuación tienen el uso de la palabra el senador Raimundo Bolaños Azócar del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta. Compañeras senadoras, compañeros senadores. La reforma constitucional de la Fiscalía General de la República tuvo como objeto garantizar autonomía técnica, operativa y presupuestal en la investigación y persecución de los delitos, evitando la subordinación política del Ministerio del Poder Ejecutivo. Cuando se estableció que su titular duraría 9 años en el cargo, se pensó en poner la figura del fiscal general por encima de vaivenes políticos transeccionales. Se buscó dotar a la Fiscalía de mayor estabilidad, profesionalismo, credibilidad, sin interferencias de carácter político. Ese es el objetivo de la reforma constitucional aún vigente. El jueves pasado, este Senado de la República conoció de la renuncia forzada del fiscal general de la República. De hecho, él nunca habló de una renuncia, habló de retiro al ser propuesto para una embajada en un país amigo. El texto constitucional es muy claro al señalar que solamente procederá la renuncia del fiscal por causa grave, desde luego, así calificada por este Senado de la República. El mismo jueves, la mayoría del Senado hizo todo, hizo circo, maroma y teatro para justificarla y calificarla como procedente. Hoy todos sabemos quién será electa fiscal general de la República, una fiscal incondicional y a modo de los intereses del oficialismo. Hoy estamos ante un proceso simulado, donde ya hay una ganadora definida. La Fiscalía General no puede ser un premio a la lealtad política. Si el proceso de nombramiento privilegia la cercanía con el gobierno, estamos entonces condenados a ser un país de cuotas y de cuates. Desafortunadamente, este esquema de operación se ha replicado también en las entidades federativas, dejando mucho que desear. Hoy la Jucopo nos presenta una lista de 10 candidatos que a su juicio son los mejor evaluados para desempeñar el cargo, entre las 43 personas registradas. Otra vez, este Senado demuestra que no actúa como un poder independiente, sino como una mera oficialía de partes. Nuevamente este nombramiento se procesa con el sello de la casa, con prisas, con parcialidad y haciendo uso y abuso de su mayoría artificial. Y como es costumbre, estamos ante un caso más de gatopardismo, en el que se dice que se cumple con la Constitución, pero en términos reales lo que se hace es burlar el espíritu de la norma. Estamos sentando 2 precedentes gravísimos para la vida de nuestro país. El primero, que el primer fiscal general de la República, elegido por 9 años, no puede cumplir con el periodo para el que fue designado, por la presión ejercida por la clase política en el poder. El segundo, la opacidad, la prisa, la simulación con la que se ha conducido este proceso de relevo, sin evaluar objetivamente los méritos, las capacidades, la experiencia y la probidad de las personas registradas. Ante esta representación, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional no acompañará esta puesta en escena. No debemos engañarnos, tenemos que decirlo con toda claridad. Este procedimiento vulnera nuestra Constitución, no garantiza autonomía y no garantiza de ninguna forma imparcialidad.
necesitamos una fiscalía que investigue los delitos, que aporte los elementos para sancionar a los responsables, que termine con la impunidad y que termine con la corrupción, que termine con la simulación en el sistema de procuración de justicia. Una fiscalía que sirva a los ciudadanos y que sea confiable para la sociedad. Cualquier otra cosa, ya lo dijimos, es solo circo, maroma y teatro. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Saúl Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Con su venia, Presidenta, honorable Asamblea, la Fiscalía General de la República es, en primer lugar, un órgano constitucional autónomo, cuya naturaleza jurídica emana del artículo 102 constitucional. Su fin principal es la investigación de los delitos para procurar la justicia, disminuir la inseguridad y prevenir el crimen. Hace unas semanas aprobamos la renuncia del entonces fiscal doctor Hertz Manero. Él tuvo que colocar la primera piedra de una etapa de autonomía, de configuración constitucional y autonomía de la Fiscalía General de la República. Hoy, este Senado de la República da un paso crucial para la consolidación del Estado de Derecho y para la construcción de un país donde la justicia sea verdaderamente un derecho y no un privilegio. La Junta de Coordinación Política ha entregado al Pleno un listado sólido, plural y altamente calificado, conformado por 10 ciudadanas y ciudadanos que cumplen con los requisitos constitucionales, que acreditaron méritos, trayectorias y experiencias, además de representar diversas visiones del ámbito jurídico y del servicio público. Este proceso no solo aduce a nuestras facultades constitucionales, sino que refrenda nuestro compromiso con un México que exige instituciones fuertes, profesionales y alejadas de intereses particulares. Es importante recordar que este procedimiento no se improvisa. Ha sido rigurosamente acompañado por la revisión de expedientes, la evaluación documental y la verificación del cumplimiento del marco constitucional. Hoy ponemos a consideración del Pleno los perfiles de Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Ernestina Godoy Ramos, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Hacha, Alfredo Barrera Flores, Hamlet García Almaguer, David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado. Mujeres y hombres que provienen de distintas áreas del derecho, la administración pública, la academia y la práctica profesional. Con ello, el Senado cumple cabalmente su papel como contrapeso institucional, como garante de la legalidad y como órgano responsable de dar conducción política al Estado mexicano. Este proceso es muestra clara de que la Cuarta Transformación sigue fortaleciendo las instituciones, haciéndolas más abiertas, profesionales y cercanas al pueblo. Porque la justicia no puede estar capturada por intereses económicos, por grupos políticos o por pactos de impunidad. Hoy reconocemos que este listado no solo representa opciones técnicas y jurídicas, representa también la voluntad política de que México avance hacia un sistema de procuración de justicia más eficiente, confiable y humano. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido firme. La justicia debe de servir para proteger a las víctimas, combatir la corrupción, enfrentar la impunidad, desmantelar las estructuras criminales y garantizar que la ley se aplique sin distinción alguna. En el Senado, el Grupo Parlamentario de Morena acompaña esa visión. La Fiscalía General es una institución clave en este camino
y por ello este proceso se ha cuidado de principio a fin, privilegiando la solvencia profesional, la integridad, la trayectoria y el compromiso social. A quienes integran la lista, este Senado les reconocemos su disposición a servir al país en uno de los encargos más exigentes y delicados del Estado mexicano. A la ciudadanía le afirmamos que este procedimiento es transparente, serio y republicano. Estas 10 personas tienen nuestro respaldo, porque quien encabece la titularidad de la Fiscalía General de la República debe ser una persona con experiencia y vocación probada por servir al pueblo de México. Reiteramos que nuestro movimiento está con el pueblo y los candidatos que hoy votamos son dignos de tomar este encargo para solidificar la seguridad en nuestro país. Por la justicia, por la democracia, por nuestro país, por México, por la cuarta transformación, vamos a ir juntos para que haya un fiscal a tono y a modo del pueblo de México, de la realidad de nuestro país. Por eso esperemos en los próximos días, una vez que se apruebe esta lista, nuestra presidenta nos mande la terna para poder elegir al próximo o próxima fiscal general de la República. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Bien, senador. Está a discusión. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría, la Asamblea en votación económica si el acuerdo se encuentra suficientemente discutido. Con gusto, presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si el acuerdo se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido, señora presidenta. Les informo que tenemos registrados oradores para rectificación de hechos hasta por 2 minutos. Quienes están en la lista son la senadora Carolina Villano Austria y posteriormente el senador Emanuel Reyes Carmona. Sonido en el escaño de la senadora Carolina Villano. Muchas gracias, presidenta. Solamente para reiterar mi petición de la mañana, para que nos den a conocer el contenido de la carta que hizo mención la presidenta de la República en la mañanera del pasado jueves, que el Senado había enviado a la presidencia de la República y que no conocemos su contenido, para pedirle que haga de conocimiento de la Asamblea sobre el mismo. Creo que usted ha sido pues una presidenta muy respetuosa de la legalidad y pues creo que hay que conservar eso para el buen desempeño del Senado de la República. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senadora. Sí, aclarar que directamente fue por parte de la Junta de Coordinación Política, no por esta presidencia. La emisión me refiero a la emisión del documento que está usted planteando. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Emanuel Reyes Carmona del Grupo Parlamentario de Morena. Muchísimas gracias, presidenta, con su permiso. Hoy México está viviendo un proceso inédito. De hecho, debo decirles que gracias a esta convocatoria que se aperturó durante 2 días, se registraron alrededor de 250 personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República. Solamente 43 pudieron cumplir con los requisitos de elegibilidad y solamente 10 llegaron a esta etapa, las que el día de hoy votaremos. Por eso, nuestro reconocimiento a la Junta de Coordinación Política, a su presidente, por supuesto, y a quienes también se sumaron a este acuerdo.
El día de hoy tenemos ante nosotros la posibilidad de elegir a 10 de los mejores perfiles que serán enviados a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Confiamos plenamente en su visión estratégica para que nos regrese una terna que pueda cumplir con los requisitos para poder tener a la mejor persona que pueda contar con las capacidades de procuración de justicia. Esta nueva etapa exige sin duda alguna coordinación, colaboración, trabajo en equipo y sobre todo comunicación con el Gabinete de Seguridad y con las instituciones. Confiamos plenamente que el día de hoy vamos a tener la mayoría calificada con Morena, con el PT y con el Verde. Lo ideal sería que todas y todos nos sumemos a este llamado y que podamos avanzar en esta nueva etapa en la procuración de justicia en favor y en beneficio de las y de los mexicanos. Sin duda alguna, hoy tenemos retos por delante y lo que hoy considera la posibilidad es de que nosotros hagamos una valoración política frente a los retos que hoy juega nuestro país. Nuestra confianza plena en nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Bien, senador, en virtud de no haber más personas inscritas, pasaremos a votar de manera económica los resolutivos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del acuerdo, así como el artículo transitorio. Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueban. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los resolutivos referidos del acuerdo y su artículo transitorio. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobados los resolutivos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, así como el artículo transitorio del acuerdo, señora Presidenta. Por tanto, están aprobados los resolutivos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del acuerdo, así como su artículo transitorio. Ahora procederemos a la votación nominal del resolutivo primero del acuerdo, que contiene el listado de las 10 personas candidatas al cargo de titular de la Fiscalía General de la República. Para la aprobación de este resolutivo debe reunirse el voto aprobatorio de las 2/3 partes de las personas senadoras presentes, conforme a lo dispuesto en la fracción primera del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del resolutivo primero del acuerdo. 14:23, ya más de 2 horas de actividad legislativa parlamentaria, la que se ha desarrollado al interior del Pleno del Senado de la República. Se han aprobado ya 4 dictámenes de las distintas comisiones ordinarias de trabajo en esta Cámara de Senadores y hizo una pausa dentro de los trabajos para someter a consideración, para poner a consideración del Pleno de este Senado de la República este acuerdo de la Junta de Coordinación Política en referencia al listado de 10 personas candidatas al cargo de titular de la Fiscalía General de la República. ¿Cuáles son esas 10 personas? Escuchamos a los diferentes grupos parlamentarios dar sus argumentos en la tribuna del Salón de Sesiones del Senado de la República. Vamos a escuchar a la presidenta de la mesa directiva porque hay saludos. Tenemos la visita de un grupo de estudiantes universitarios del estado de Aguascalientes, quienes acuden por invitación del senador Juan Antonio Martín del Campo. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Federalismo.
Rápidamente la parcialidad indica 72 votos a favor, 22 votos en contra, 2 votos en abstención de este listado de 10 personas candidatas y candidatos al cargo de titular de la Fiscalía General de la República. Este listado, que de ser aprobado por las 2/3 partes, la mayoría calificada del Salón de Sesiones del Senado de la República de los presentes, se turnaría entonces a la titular del Ejecutivo Federal, y la titular del Ejecutivo Federal contará con 10 días para que pueda enviar una terna al Senado de la República con los nombres de las candidatas, de los candidatos, quienes comparecerán ante el Pleno del Senado de la República y ofrecerán sus argumentos y también responderán preguntas de legisladoras, de legisladores en referencia a por qué estar al frente de la Fiscalía General de la República. ¿Quiénes son los nombres? ¿Cuáles son los nombres? 5 mujeres, 5 hombres: Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Ernestina Godoy Ramos, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Hacha, Félix Roel Herrera Antonio, Hamlet García Almaguer, David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado. Cierra la lista de los 10 aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República, y que desde luego próximamente estamos convencidos de que saldrá humo blanco en el Senado de la República, porque en las próximas horas se podría definir ya el rumbo de la Fiscalía General de la República con la nueva o con el nuevo titular de la Fiscalía General de la República, quien estará ocupando este cargo por 9 años, toda vez que, recordemos, el pasado 27 de noviembre el doctor Alejandro Gertz Manero envió su carta de renuncia al Senado de la República. El Senado de la República aprobó dicha renuncia y también ese mismo día se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y que tuvo que ver con la convocatoria para los aspirantes que querían participar en este proceso de selección para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República, que estuvo abierto a partir del viernes 28 de noviembre a las 13 horas y hasta el pasado domingo 30 de noviembre. Se cerró la lista, fueron 43 aspirantes los que pasaron al siguiente nivel, y de 43, bueno, solamente quedan 10, estas 10 personas que conforman esta lista, que estará llegando a las manos de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Todo esto con fundamento en lo que marca el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y que la titular del Ejecutivo Federal, la presidenta, entonces enviará al Senado de la República una terna, 3 nombres de candidatas, candidatos, quienes estarán compareciendo ante el Salón de Sesiones del Senado de la República, explicando sus argumentos de por qué estar al frente como titular de la Fiscalía General de la República por 9 años. En este momento se consulta al Pleno si falta alguna senadora o algún senador por emitir el sentido de su voto. Es un tema importante, tema interesante, tema relevante, el que este Senado de la República ha activado a partir de la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero. Se ha activado este proceso de selección por parte de la Cámara de Senadores. Habemos en poco tiempo, habrá fiscal general de la República en nuestro país por 9 años, 85 votos a favor, 28 votos en contra, 5 votos en abstención hasta este momento, y que, dicho sea de paso, esta mayoría calificada, que desde luego tendrá que aprobar la mayoría calificada, las 2/3 partes, al fiscal general de la República en votación por cédula. En lugar de votación nominal, será votación por cédula cuando entonces toque el turno a esta Cámara de Senadores llevar a cabo la elección de el nuevo o la nueva fiscal general de la República. Así que atentos, pendientes, porque a través de la señal de Canal de Congreso estaremos llevando para todos ustedes toda la información que se genere en referencia a este importante tema, como desde el 27 de noviembre, cuando desde luego empezó a dar mucho de qué hablar este tema de la titularidad de la Fiscalía General de la República, y donde este Senado de la República aceptó la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, y entonces se abrió esta importante convocatoria. Hoy entonces se está aprobando este listado de 10 personas candidatas al cargo de titular de la Fiscalía General de la República, todo esto con base en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
El resultado de la votación hasta este momento, la parcialidad, el marcador indica 5 votos en abstención, 28 votos en contra, son 88 votos en pro por la afirmativa a favor. Hasta este momento ya tenemos prácticamente el tiempo cumplido que dispuso la presidencia de la mesa directiva y escucharemos entonces al secretario de la mesa directiva, al senador Néstor Camarillo de la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, dar a conocer entonces el resultado de la votación y ver si entonces se alcanza la mayoría calificada, los votos de las 2/3 partes de los presentes en el salón de sesiones de este Senado de la República. Ya no se mueven los números, 88, 28, 5, 14 horas con 30 minutos. Es la votación nominal del listado de 10 personas candidatas al cargo de titular de la Fiscalía General de la República. Ahí viene el resultado de la votación. Quédese en la señal del canal de Congreso. El sistema electrónico. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 121 votos, de los cuales 88 votos son a favor, 28 votos en contra y 5 abstenciones. Se reúne la mayoría requerida, Presidenta. En consecuencia, con fundamento en la fracción primera del apartado A del artículo 102 constitucional, queda aprobado el listado de 10 personas candidatas al cargo de titular de la Fiscalía General de la República para ser enviado a la titular del Ejecutivo Federal, integrado por las ciudadanas y los ciudadanos siguientes: Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Ernestina Godoy Ramos, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Hacha, Félix Roel Herrera Antonio, Hamlet García Almaguer, David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado. Remítase a la titular del Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en la fracción segunda del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestro siguiente asunto a trámite es otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política. En este se establece el formato para el debate de la terna que envía la titular del Ejecutivo Federal en el procedimiento de designación de la persona titular de la Fiscalía General de la República, en virtud de estar publicado en la Gaceta de este día. Solicito a la Secretaría de lectura únicamente a sus puntos resolutivos. Doy lectura, Presidenta. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el formato para el debate de la terna enviada por la titular del Ejecutivo Federal en el procedimiento de designación de la persona titular de la Fiscalía General de la República. Primero, el objeto del presente acuerdo es establecer el formato que se aplicará para la discusión de la terna enviada por la titular del Ejecutivo Federal en el procedimiento de designación de la persona titular de la Fiscalía General de la República. Segundo, a fin de garantizar el derecho de audiencia de las personas que integren la terna antes señalada, comparecerán ante el Pleno y la discusión correspondiente se desarrollará en los siguientes términos. Número 1. La presidenta de la mesa directiva designará una comisión de cortesía para recibir a las personas
que integran la terna propuesta por la titular del Ejecutivo Federal, quienes los acompañarán a los asientos que estarán ubicados enfrente del presidio. Número 2. A continuación, se abrirán 3 rondas para la formulación de preguntas. En cada ronda, los grupos parlamentarios, en orden creciente, realizarán una pregunta hasta por 2 minutos. Número 3. Concluidas las rondas de las preguntas, cada una de las personas integrantes de la terna, en orden alfabético, harán uso de la palabra hasta por 20 minutos para dar respuesta a las preguntas que les hayan formulado y exponer su proyecto de trabajo. Número 4. Al término de las participaciones anteriores, cada grupo parlamentario, en orden creciente, hará uso de la palabra hasta por 5 minutos para expresar su posicionamiento sobre las participaciones de las personas integrantes de la terna. Número 5. Finalizados los posicionamientos señalados, las personas integrantes de la terna se retirarán del salón de sesiones. Número 6. A continuación, se verificará la votación por cédula para elegir a la persona que será designada como titular de la Fiscalía General de la República. Segundo, no se permitirá ninguna intervención distinta a las señaladas anteriormente. Tercero, la Presidencia tendrá en todo momento las facultades legales y reglamentarias que le permiten ordenar el debate. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. Segundo, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta del Senado para su máxima difusión y observancia. Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores a 2 de diciembre del 2025. Es todo, señora presidenta. Gracias, secretario. Está a discusión el acuerdo. En virtud de no haber personas oradoras registradas, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quien esté por que se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señora presidenta. Aprobado el acuerdo por el que se establece el formato para el debate de la terna que envíe la titular del Ejecutivo Federal en el procedimiento de designación de la persona titular de la Fiscalía General de la República. Comuníquese.